No hace mucho tiempo, unos papás me trajeron a su hijo porque la directora de la escuela les decía que era amanerado, que buscaran ayuda. Hola supermamás, soy Paola Marchena, psicóloga especialista en infancia y adolescencia, y en este video quiero hablarte sobre orientación sexual. Específicamente, quiero contarte cómo abordar este tema con tu hija o con tu hijo. Recientemente, una mamá me llamó por teléfono y me dijo muy preocupada que su hija le había confesado que era bisexual y que no sabía qué hacer. Y no hace mucho, una jovencita me comentó que era asexual y quería pedirme mi ayuda para decírselo a su mamá. Saben, este tema es muy frecuente y puede resultar muy angustiante. Por eso he decidido prepararle este tema, que por cierto es el segundo de la serie de sexualidad. Si no has visto el primer video de la serie, puedes hacer clic en este enlace. En principio, quiero contarte que en la adolescencia la identidad se encuentra en construcción. De hecho, la identidad siempre está en construcción. ¿O acaso no te pasa a vos, mujer adulta, que a veces tenés dudas existenciales? Esto es normal. La identidad engloba la identidad sexual y esta a su vez incluye el tema de la orientación sexual. Y al menos teóricamente, la orientación sexual se define en la adultez joven, es decir, hacia los 18 o 21 años de edad. Seguro que esta información te da mucha tranquilidad y en serio me gustaría saber qué pensás. Por eso, me encantaría que escribas en los comentarios qué opinas acerca de este tema. Te voy a estar respondiendo. Retomemos y vamos con la sugerencia número 1. Si tu hijo te habla sobre su orientación sexual, respondele de manera calmada y comprensiva. Recordá que su orientación está en construcción y su identidad también. Si vos respondés con alteración, si le regañás, si le decís que no te hable del tema, no estás resolviéndolo y te estás cerrando las puertas. Porque probablemente con tu reacción tu hijo o tu hija entienda que no puede hablar de estos temas. Y que lo ignores no significa que no existe. Paso número 2. Acepta a tu hija, a tu hijo, tal cual es. Tal cual es. Esforzate por entender lo que piensa, lo que siente, sus inseguridades. Créeme que tu hija en este momento necesita tu apoyo y tu validación para ser un adolescente, para ser un adulto saludable. Las y los adolescentes están expuestos a una presión social brutal. Puede que el resto ya le excluya o ya le rechace por verse en apariencia diferente, por creer que es amanerado, por creer que es marimacha. Si la sociedad es excluyente, no lo seas vos. No a la discriminación. Por eso no toleres ningún insulto que esté relacionado con bromas pesadas basadas en el género, con la identidad de género o con la orientación sexual. Paso número 3. Suscríbete, activa la campanita de notificaciones. Sigamos. Presta mucha atención a posibles señales o indicadores que sugieran un riesgo a nivel de la salud mental. Ansiedad, depresión, aislamiento, autolesiones, pensamientos suicidas requieren una intervención inmediata. Busca rápidamente ayuda profesional. Recordá que la salud mental es una prioridad. Paso número 4. Puede que en términos de orientación sexual, tu hijo, tu hija, experimente variaciones a lo largo de la adolescencia. En este momento se siente bisexual, luego piensa que es heterosexual, luego se cuestiona y considera que puede ser asexual, pansexual, y esto es normal en la etapa. Está mediado por varios elementos: la influencia de las redes sociales, ver los senos de mi amiga, comparar cómo los tenemos y experimentar atracción en ese momento. Estar confundida porque estoy vulnerable emocionalmente y tengo un mejor amigo, una mejor amiga que me apoya, que me respalda. Entonces distorsiono la sensación de agradecimiento, de amistad y la interpreto como atracción sexual. O bien que jugando las luchas entre los chicos o viendo quién tiene el pene más grande, me sienta atraído y eso genere confusión.
A veces también es necesario explorar posibles antecedentes de abuso sexual porque podrían en algunos casos estar presentes y no está de más descartarlo. Por cierto, en esta serie de sexualidad, el próximo video incluye recomendaciones valiosas para prevenir el abuso sexual en niños, niñas y adolescentes. Suscríbete al canal y activa la campanita con todas las notificaciones para que no te perdas este y otros videos. Quinta y última sugerencia: apoya a tu hija, a tu hijo por completo. La orientación sexual no es algo que necesariamente podamos cambiar. Y aunque tengas dificultades para comprender o aceptar lo que sucede en este momento, esforzate por escuchar y acompañar a tu hijo. Tu apoyo y tu amor son necesarios para su salud mental y para su desarrollo en general. Y si en serio la situación te desborda y tenés dificultades para gestionar lo que sentís, busca vos ayuda profesional. Una mamá estable tiene más recursos y está más fortalecida para abonar a la salud mental de su hijo o su hija. En conclusión, sos la mejor persona para orientar a tu hijo. Hacelo de manera respetuosa, amorosa y ofreciendo todo tu apoyo. Acepta a tu hija, a tu hijo tal cual es. Y recordá que en este momento su orientación sexual y su identidad en general está en construcción. Si ves que la salud mental de tu hija o de tu hijo está en riesgo, gestiona ayuda profesional de inmediato. Y si conoces una mamá, una super mamá, que está pasando por una situación similar, compartirle este video, que seguro le ayudará mucho. Y contame, ¿qué te parece este video? ¿Te gustó? ¿Te ha parecido útil? Escribilo en los comentarios. Me emociona muchísimo leer sus comentarios y con mucho gusto les respondo. Sos una super mamá y esto ha sido Ánimo con Paola. Si no has visto el video anterior de la serie con excelentes recomendaciones para hablar sobre sexualidad en general, hace clic en este video. Y si no quieres perderte el próximo video donde abordo sugerencias para prevenir el abuso sexual en niños, niñas y adolescentes, hace clic en este otro video. No me digas que no lo grabé.